Muy bien, estimados amigos, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Ya esta sintonía musical y esta imagen para los amigos de la televisión nos está indicando que es el momento de presentar el espacio político hoy día 27 de diciembre. Hoy día, como lo hemos dicho durante las últimas emisiones de Razones de Estado, es el momento en donde más paño hay que cortar, sobre todo tomando en cuenta todas las implicancias del tema post-plebiscito y ahora algunas conversaciones que están ocurriendo bajo la mesa y que están molestando a todo el mundo. Pero para ello vamos a contar con la compañía del doctor en comunicaciones y cientista político, Percival Madero, con quien desgranamos el choclo aquí en Razones de Estado. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Un abrazo cordial y afectuoso para ti. También para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que nos siguen acá en Razones de Estado todos los días. También para los que nos siguen en nuestras emisoras por internet, en Madero CL, en nuestra aplicación, a través del Facebook Live en directo y también aquí en directo en la televisión pública y abierta que tenemos en Copiapó. Bueno, Aldo, efectivamente estamos declarando el choclo. Esto y es propio de las postelecciones que ocurrieron el reciente 17 de diciembre, pero también con condiciones que hay que empezar a mirar más allá de la pura métrica de lo que ocurrió el pasado 17 de diciembre, insisto. Hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que determinar y muchos datos que faltan todavía para hacerte una idea completa de lo que ocurrió. Tal vez los datos están, pero son tantos que no es fácil articularlos y no es fácil desmenuzarlos para poder llegar a ustedes con alguna opinión más clara respecto a eso. Lo que sí sabemos es que hay circunstancias que no es solo política y no es solo elección y no es solo plebiscito. Hoy día tenemos una situación que nos aflige y que traemos a la mesa para que usted, distinguido auditor y televidente, auditora, lo considere. Hoy día tenemos un hecho grave que está poco sobre las mesas de los editores de los medios de comunicación y no se hace no se señala ni se puntualiza el tema de que hoy día tenemos un 40% menos de carabineros. Y cuando uno habla que hoy día le falta, o sea, hay un 40% menos de carabineros, no es porque falten completar las vacantes, sino que son personas que renunciaron o ya no están o jubilaron de carabineros. 40% menos. Eso, según mis cálculos, debiera de ser del orden de 24.000 carabineros menos. En consecuencia, las lecturas de esta cifra, ¿ya?, el análisis de esta cifra nos llevan a conclusiones que son aterrantes. Porque en definitiva pareciera ser que las élites políticas, los gobiernos de turno, los parlamentarios y toda la gente que tiene que ver con esto, y también los medios de comunicación, muchas veces en democracia, más importantes o tan importantes como el Parlamento. Aquí lo que pasa es que al tener un 40% que le falta a la votación de carabineros es para reemplazar o los que jubilaron o los que se fueron. Y la pregunta es, ¿por qué se van? ¿Por qué no los retenemos? ¿Por qué no somos capaces de que el Estado le ofrezca certezas? Porque hoy día un carabinero, por lo menos hasta ayer, o hasta hace algunas semanas, o hasta hace algunos meses, ya eran el hazme reír o el cuestionamiento completo de los que hoy día dirigen nuestro gobierno. Hoy día están preocupados y muestran cifras, ya que son lo más importante en cuanto a la inversión pública que ha hecho el Estado para carabineros. Más vehículos, dicen más de todo, pero en el fondo ese es el punto. ¿A quién le estamos entregando cuando hay menos hoy día policías en las calles que no hacen falta? ¿Y por qué el Estado, ya este gobierno, con todo lo que eso significa, ha contratado a más de 100.000 personas en lo que va de su gobierno para meterlos en distintos lugares en el Estado? Lo repito, más de 100.000 personas han entrado al Estado estos 2 años de gobierno que lleva el presidente Boric. Y tenemos hoy día 24.000 menos carabineros que debieran estar cumpliendo las plazas que hoy día por los que se fueron, porque el Estado no les da asistencia, el Estado no les da certeza jurídica para cuidarnos. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Y hoy día
aparentemente que todo en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de las radios, de la televisión, de los diarios, de las internet, de las cadenas de internet o de las redes sociales, esto no se discute, ni siquiera se menciona, poquito por ahí. ¿Y por qué tenemos que ser nosotros, en Razones de Estado, que no tenemos un medio nacional, que somos locales, estamos en el norte, que somos 11 radioemisoras, televisión, etcétera, pero menguado nuestro alcance? Por eso que son ustedes, distinguidos auditores, auditoras y televidentes, los que tienen junto a nosotros, los medios de comunicación, la responsabilidad de preguntar por qué está ocurriendo esto. Y por qué hoy día el crimen organizado y la delincuencia se ensaña con nosotros. Y por qué nosotros como Estado, y también como electores, como ciudadanos, no le exigimos a nuestras autoridades que ponga el foco donde tiene que ponerlos. Es verdad que para el estallido social, delictual llaman algunos, es verdad que se hizo pebre ya toda la logística de locomoción y de transporte que tenía Carabineros. Había que reemplazarla. Claro, eso es lo que se está reemplazando ahora. Pero nadie dice ni una sola palabra, a mi juicio, seria, responsable, de lo que falta en Carabineros. Claramente faltan más escuelas que formen Carabineros. Pero ¿por qué tendríamos que poner más gente en el Estado, muchos sin saber a qué van, qué hacen, más que operadores políticos, en su gran mayoría, y a fondo a trabajar por 8 horas donde a veces ni siquiera van a trabajar, o trabajan mucho menos de ese tiempo, o que trabajan y con 2 horas bastaría a lo que van a hacer y no 8 como les paga el Estado, bien pagados. Y déjame decirle algo, mejor que los policías, mejor que los carabineros. Entonces nosotros tenemos que tener un lenguaje y una actitud crítica, constructiva, pero crítica al momento de poder entender lo que aquí está ocurriendo. Fíjense, distinguidos auditores y televidentes, que acá al frente, en Argentina, hay un escándalo, ¿ya? Porque Milei no va a recontratar a 7.000 funcionarios que contrató así de última carrera el gobierno saliente, el gobierno de izquierda, que acaba de salir de Argentina, y hay una tremenda patabola porque no les va a renovar el contrato a 7.000 personas allá en Argentina. Aquí tenemos 100.000 y no hacemos nada. La pregunta es ¿por qué? ¿Hasta qué punto la indolencia, la poca capacidad de entender que el problema de la delincuencia necesita más policías? Le estamos metiendo al Estado, no policías, le metemos operadores, 100.000, lo reitero, a un costo de millones de dólares anuales. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros los medios de comunicación para colocar sobre la balanza y sobre el escritorio de todos los que tienen que ver con esto? ¿Y por qué esto se agudiza a un punto en que hoy día el crimen organizado y la delincuencia tiene mejores armas, tiene mejores herramientas en general, tiene bancos y recursos a su disposición y tiene a un Estado que poco quiere hacer respecto a esto? Mucha palabrería y, como diríamos en lenguaje castizo, mucho chalaco, pero de acción, de actitud frente al tema, es un tema que a mi juicio obedece a circunstancias en que no le tomamos el peso nosotros como, diría yo, como electores y como ciudadanos. Miren lo que pasa en la macro zona sur. Una dama que parece que no está imbuida de los antecedentes de lo que significa la CAM, la Coordinadora Arauco-Mayeco. La señora Contreras, Consuelo Contreras creo que es el nombre. Consuelo Contreras, sí. ¿Ya? O sea, haciendo como que la CAM no existe, llamándolos a una mesa, ¿ya?, para discutir temas de terrorismo y de crimen organizado y de delincuencia. Entonces, la señora Contreras, ¿ya?, que parece que no entiende qué está hablando cuando habla de la CAM, ¿ya?, y cuando el gobierno, miren lo que voy a decir, cínicamente
establece criterios que la CAM no se niega a conversar, se niega a ir a una mesa. Le tendríamos que preguntar al mismo gobierno y particularmente al Partido Comunista por qué los respalda en todas las acciones que hace la CAM. Y no es el Partido Comunista, es el gobierno, porque el Partido Comunista lo lidera, el que no quiere hacer nada respecto a eso. O sea, aquí hay una especie de siniquez larvada donde, aprovechándose de la ignorancia o la falta de información de los ciudadanos, piensa que este es un tema como que la CAM les cayó no sé de dónde. Una CAM que se atribuye condiciones de representatividad del pueblo mapuche. Y les voy a decir algo de primera fuente. En el pueblo mapuche, en las organizaciones mapuches, odian a la CAM, porque son un grupúsculo ya de personas que no los interpreta, que se aprovechan de las demandas, originarias del pueblo mapuche, de nuestro pueblo, para querer interpretarlo por la vía del crimen organizado, de la quema viva de personas como ocurrió con el matrimonio Luche de Macay hace unos años atrás, quemando iglesias, quemando escuelas, quemando consultorios, asesinando personas. Y esta señora Contreras lo quiere en la mesa discutiendo qué. Parece que no entiende la señora Contreras de Derechos Humanos en qué piso ya está o qué terreno está pisando. Porque debemos imaginar que su ignorancia no es una ignorancia supina, es más bien la falta de entender qué está pasando en los lugares donde ella cree que tiene conocimiento, como en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que antes gobernaba don Sergio Mico, ¿ya? Y que renunció a las izquierdas justamente por entender que era un juego y era una situación que a él mismo lo ha llevado a que se le haya funado en muchas oportunidades, incluso después de haber dejado el cargo. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, estos análisis sirven para, y esta conversación, estos datos, sirven en definitiva para poder asumir que tenemos un problema claro en este desgrane de choclos que hablábamos recién al iniciar el programa, porque claramente hay circunstancias que pasan por nuestra vista, pero no las entendemos porque no tenemos conocimiento de ellas. Los medios de comunicación son bastante esquivos en plantearlo derechamente, y cuando hay que entrevistar a una persona, a un parlamentario, a una autoridad que respalda las acciones, por ejemplo, de la CAM, nunca le preguntan. Es como si Lautaro Carmona no existiera y Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, se corre la respuesta. Y él sabe que la CAM, con acuerdo del Partido Comunista, de la Internacional del Partido Comunista, tiene a la inteligencia bolivariana, es decir, a las personas que les prestan apoyo, de inteligencia, a la CAM, desde Venezuela o a través del G2, que es el Servicio de Inteligencia Cubano. Eso es así. Las autoridades argentinas ya lo tienen más claro porque hay gobernación mapuche también al lado argentino. Y lo tienen muy claro. Nosotros no. Nosotros no lo preguntamos. ¿Ya? Y llega un concejal usando recursos del Estado, un alcalde, un parlamentario, un core, lo que usted quiera ver, ligados a ese mundo, y le preguntan, pagándole nosotros con nuestros impuestos, y dicen, no sé, es otro asunto. ¿Quién le dijo? No es verdad. Cuando toda la documentación así lo demuestra, así lo evidencia, y así claramente establece los criterios con los cuales hoy día conversamos con ustedes. En consecuencia, este desgrane de choclo no tiene que ver con lo que ha pasado el 17 de diciembre pasado. Tiene que ver con que esa es una circunstancia especial que muchos aprovecharán para decir que se ganaron o se perdieron. Pero el país sigue andando. Y el problema, porque ganó un lugar o el otro, no significa que este problema de la delincuencia o el crimen organizado desapareció. Y el crimen organizado, hablo del narcotráfico, el que hace la CAM, ya hablo también el crimen organizado de cuello y corbata, ese de los audios del Servicio de Impuestos Internos. Hablo de esas circunstancias en que en general uno empieza a entender, pero cuando
cuando se empiezan a cruzar digamos, la información, uno empieza a entender que esto del crimen organizado es una cuestión, no es de los narcos ya que se hicieron ricos del día a la mañana y se ven, se aprecian, no es cosa de mirar los entornos para saber las propiedades, sus vehículos, sus viajes, digamos, todo lo que muestran en sus redes sociales. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, claro que se desgrana el choclo. Y claro que tenemos que entender que esto se tiene que solucionar por la vía del raciocinio, ¿ya? Y tenemos que entender, y queremos entender, que el gobierno ya no puede estar jugando a la ciniquez permanente de preguntarnos qué pasa en la macrozona norte, qué pasa en la macrozona sur, cuando efectivamente el primer punto que día debería tener la tabla el presidente Boric es decir, digamos, 40% carabineros más, de inmediato. Llámese a todas las personas que jubilaron, que vuelvan a la fila o que vuelvan nuevamente a servirle a la democracia y servirle a la ciudadanía. O sea, en medio de la crisis, pareciera ser que nadie, o la élite política y el mismo gobierno, hacen cuestión de que a Carabineros no es que queramos integrarle 40% más, si ya 40% se fueron de Carabineros. No están ahí por las jubilaciones, porque algunos perdieron sus bajas y porque en definitiva, como era hasta hace un tiempo, por lo menos ha ido tratando de cambiarse. O sea, pobre del que le mostrara un arma o que le pidiera un documento a un ciudadano, porque se consideraba una ofensa a los derechos humanos. El armamento de Carabineros es un armamento en muchos casos obsoleto. La formación de nuestros carabineros, la formación técnico-profesional, es vaga. Le falta más antecedentes, le falta más preparación. Hoy han hecho un convenio con la Universidad de Chile para formar carabineros en forma distinta, pero hoy día se requieren muchas personas más que vengan a servir. Pero hoy día, si tenemos a los carabineros para la patada y el combo, ¿ya? Y que finalmente los que ganan son los delincuentes y no los carabineros, y que por último, cuando ellos por alguna razón de fuerza mayor se exceden en sus atribuciones, tienen que pagar ellos sus abogados. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestros carabineros tengan que defenderse por las de ellos? Y nosotros al Estado no les prestamos nada. Y las clases políticas, con sus 10 milloncitos en el bolsillo, algunos subiéndole el sueldo así por secretaría, como ha pasado con el Consejo de Defensa del Estado, ya 3,5 millones más de sueldo a esos señores. O sea, y a nosotros, nuestros carabineros, pagándoles modestos 500.000 pesos. Eso es una burla a la democracia y eso es una burla al ciudadano y ciudadana de nuestro país. La preocupación, en consecuencia, y por eso lo llamo a usted, presidente Boric, y a sus ministros que tienen que ver con esta área, claramente a que entiendan que ya no se puede jugar con esto. Y finalmente, si de acá a algunas semanas ya no tenemos un llamado explícito a cumplir a llenar las vacantes que hoy día existen en nuestros carabineros, llamando a militares, llamando a personas que hicieron su servicio militar, personas que hayan sido servidos como en las Fuerzas Armadas para que nos ayuden en esto, eso debería ser la prioridad, claramente. Y claro, cuando uno ve a la señora de la CAM, a la señora Contreras, hablando esas sandeces, ya, de una ignorancia que propia de personas que no entienden en qué mundo están viviendo, ¿ya? Y que nos llama a una mesa de diálogo con la CAM. ¿Y por qué no se va a freír mono la señora Contreras? Porque en definitiva, ¿cómo se lo digo? ¿Ya? De una manera ejemplar, porque no podemos decir algún garabato, pero usemos el lenguaje castizo, porque se entiende mejor, ¿verdad? Que la idea que se entienda en este programa, de lo que queremos informar, de lo que queremos decir. En consecuencia, tenemos una responsabilidad y esta la asumimos como medio de comunicación. No nos callamos frente a eso. No le reconocemos ninguna calidad a ninguna persona más que el interés con usted y con usted, señora y señor, que nos escucha y que nos ve. En consecuencia, claramente llamamos a objetivar la situación que nos pasa con nuestro crimen organizado y nuestra delincuencia en general. Llamamos a entender que la situación con Carabineros es de una crisis profunda,
y tenemos que entender que si nosotros no colocamos para siempre los derechos ya de los carabineros por sobre los derechos de los delincuentes, es una cosa, pero es de perogrullo. O sea, ¿cómo un delincuente ya va a tener los mismos derechos que un carabinero, que un personal de las Fuerzas Armadas, que un detective, que nos cuidan? Corrijamos probablemente algún exceso, pero eso no opta a que los que hoy día gobiernan, que ayer hicieron todo lo posible por no aprobar ninguna ley de seguridad, hoy día nos tengan hoy día a todos, los chilenos y chilenas, con la delincuencia respirándonos en la nuca, ¿ya? Y hablando y haciendo reportajes digamos, y determinando lo peligroso que es el Tren de Aragua, por ejemplo, o cómo siguen pasando muchos migrantes que vienen a buscar mejores horizontes, pero entre ellos muchos delincuentes, y que no los paramos, y que más de 20.000 personas que hay que expulsar del país, y lo estamos expulsando de a poquito, así como que no se note, para que la gente no critique. Y con el apoyo de la justicia, que es otro poder del Estado, que muchas veces prefiere esta justicia garantista, que prefiere que el delincuente que viene de otro país a delinquir al nuestro, por el hecho de tener su familia, tiene que quedarse acá, su familia en Chile. En consecuencia, yo creo que falta harto paño que cortar, y este choclo tiene harto más que desgranarse para que lo entendamos, y que en el fondo también digamos, desde acá, más que la pura crítica, es que cómo se soluciona, y ya le he dicho cómo se soluciona, presidente Boric. No es difícil. Usted es jefe de Estado. Usted tiene toda una pléyade de generales al lado suyo. Pregúnteles cómo se hace. Usted probablemente por su juventud no entienda, o no sepa, o no se dé cuenta. Pero el dato, más allá de que a Carabineros le falta el 40% de su contingente, es para paralizar el país. Huelga de camioneros, digamos, o sea, todo lo que signifique hoy día paralizar el país, hasta que tengamos los carabineros que hoy día nos hacen falta. Porque yo creo que, en definitiva, son estas las cosas que nos preguntamos, ¿y por qué nos pasan a nosotros en Chile estas cosas? ¿Es que nosotros los medios de comunicación no son capaces de asumir esto? ¿No tienen la valentía de mirar a una cámara, a un micrófono o a alguna red social para decir lo que está pasando? ¿Es que todos callan frente a esto? Bueno, nosotros acá en Razón de Estado no callamos. Y seguramente a muchos les duele. No importa. Pero nosotros no estamos para el beneficio de causar una sonrisa barata a alguien, porque está de acá o de allá en el lado político. Estamos hablando de un asunto de Estado. Si el delincuente, hoy día, al que tiene más complicado, es a los sectores más carenciados. El narcotráfico se tomó poblaciones enteras. La policía no entra, no porque no tenga solamente contingente, sino que tampoco tiene las armas ni jurídicas, ni las armas reales, ya, ametralladoras, subametralladoras, miras telescópicas y todo lo que hace falta para acabar con esta fiesta del narcotráfico que nos avisa con juegos artificiales que llegó su droga y que nadie los para, y que todos miran los juegos artificiales y analizan y expresan opinión respecto al fuego artificial. Pero ¿quién se hizo cargo? ¿Quién se hizo cargo del funeral narco que paraliza universidades, escuelas, porque viene el funeral narco? ¿Y qué se han creído? ¿Ya? Y nuestro Estado hoy día y la gente más modesta sufre con esto. Porque es el Estado el que le da todas las condiciones para que haga un funeral narco bonito, ¿ya? Para que no se enojen, ¿ya? Y no le disparen a todos. En ese estamos. Y esa es la verdad. Y lo otro, o sea, es arroz graneado. Porque en definitiva, yo estoy más seguro que al pueblo, a la ciudadanía, a los chilenos y chilenas, le interesa, como dicen todas las encuestas, más la seguridad. Y yo creo que por ahí hay un tema, Aldo, distinguidos auditores, que hay que empezar ya a analizar, porque creo que, en definitiva, es un tema que nos carcome, que carcome nuestra democracia y nuestra seguridad. Por eso que cuidado con los antecedentes y con las cifras del 17 de diciembre, del reciente plebiscito. Muchos creen que es un apoyo, ¿verdad?, al gobierno actual. Yo prefiero decirlo
que fue un rotundo rechazo a la propuesta plebiscitaria. Nada más que eso, a una propuesta. El país sigue, ¿ya? Pero los temas que quedan son los importantes del día a día. En consecuencia, nosotros como medio de comunicación, responsables que somos, nos ponemos de parte de quien hoy día es el que nos está mirando y el que nos está escuchando. La gente, Aldo, que en definitiva piensa que nosotros, los medios de comunicación, no hacemos lo suficiente para dar a entender y poner sobre la mesa los antecedentes que hoy sí son los que sirven para que la señora Contreras de la CAM, ya del Instituto de Derechos Humanos y la CAM, piense que todos los chilenos, o los que estamos frente a alguna cámara o algún micrófono, no entendemos en la movida que está equivocada, que no entiende dónde está parada, y que con los terroristas jamás se conversa. A los terroristas se les aplasta, le duela a quien le duela, y aunque los derechos humanos de esa gente muchas veces se equipara o los defendemos, hoy día, por último, le apliquémosle la ley, leyes que todavía no están concebidas, porque no olvidemos, y con esto termino, Aldo, que nosotros tenemos un estado de excepción constitucional en el sur. Tenemos militares en la zona, militares con balas de salva, esas que hacen ruido, pero que no eliminan. Ese es nuestro estado, esa es nuestra clase política, eso es el gobierno de turno. Y acá, en Razones de Estado, no lo callamos. Alto. Don Percival, antes de terminar este espacio de Razones de Estado, en el día de ayer me gustaría dejar algo más sobre la mesa. La delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, correcto, hizo noticia en 2018 cuando, abro comillas, llamó a prender fuego a la iglesia. Y el que respondió fue Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, quien simplemente le respondió y le dijo: Dios la bendiga, Constanza. Mi pregunta es, ¿estamos frente a una aparición o estamos frente a una situación de que las autoridades que hoy en día están actualmente tienen alguna suerte de tejado de vidrio? A ver, esas son las autoridades que tenemos. La encargada de la seguridad pública de la región metropolitana llamando a quemar iglesias. No olvidemos que otras llamaban a quemarlo todo. Y ahí estuvo los padecimientos, y ahí estuvo lo que ocurrió, y al final los que llevaron a quemar todo, Aldo, queridos auditores y televidentes, claramente después del estallido social, el estallido delictual, después de 4 años metiendo en la misma batabola, llegamos a lo mismo, en que al final el pueblo y la ciudadanía prefirió en 2 veces, récord Guinness, en 2 veces continuas, en rechazar las constituciones que se proponían, primero las izquierdas, después la derecha, para quedarse con la constitución muchas veces vilipendiada, la constitución de Pinochet, la constitución de Pinochet Lagos, que finalmente es la que hoy día el 77% del pueblo, de la ciudadanía, a jugar por las encuestas, quiere que no se cambie, Aldo. Exactamente, don Percival. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 32 minutos. Quiero agradecer este espacio de conversación, de análisis, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, Percival Madero, a través de la radio, a través de la televisión aquí en Madero FM, en su espacio Razones de Estado. Muchas gracias, don Percival, y será hasta mañana. Hasta mañana, que mañana es Día de los Inocentes. Claro que sí. Hay que tener cuidado con las noticias falsas. Así es. Así que bueno, mañana 28 estaremos nuevamente acá conversando, analizando algunos temas de interés aquí en Razones de Estado. Muchas gracias. Pero de verdad, ningún blufeo. Ningún blufeo. No, ninguno, ya. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.